Buenas tardes, buen lunes, buena semana, Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir con la Biblia abierta, como todos los días, ya está abierta la mía. Y quiero decir algo, el día sábado, cuando empezó a predicar Lucía, pastora Lucía Manilo, empezó a contar toda la historia de David. Yo digo, qué complementados que estamos en la iglesia, que tenemos una misma onda. Estamos, ¿no es cierto?, los que abrimos la Biblia juntos desde el miércoles pasado, viendo la historia de David y mirando un montón de cosas. Así que digo, mirá, qué bueno que Lucía tomó desde los comienzos, desde el llamamiento, iba recorriendo todo, digo, eso ya lo vimos la semana pasada, hasta llegar, bueno, a un momento difícil de la primera parte de la vida de David, y ahí lo conectó con un testimonio precioso, y fue un mensaje maravilloso, realmente maravilloso. Pero sentí, bueno, toda la iglesia está de alguna manera cercana a la historia de David. Así que eso nos bendiga, nos haga reflexionar mucho, nos haga pararnos sobre un montón de cosas que forman parte de vidas de personas. Por eso el Señor dejó que la palabra, que la Biblia no fuera un libro de doctrina seca, teórica, sino que está toda montada sobre vidas de personas, seres humanos, y entonces allí podemos vernos reflejados, y como decimos siempre, podemos ver la obra de Dios, sea cual sea la situación. Bueno, y con esto de estar hablando del autor de tantos salmos y de haber visto en varias oportunidades, espero que hoy podamos ver un poco también, siento que por lo menos yo, y lo transmito, revalorizado lo que se llama el Salterio, el libro de los salmos, porque al hablar de las personas que los escribieron, es como que fuimos al corazón de los salmos, ¿no? No son adoradores o escritores profesionales que escribieron para los cultos del pueblo de Israel, sino que fueron personas que vivieron, sufrieron, alabaron, glorificaron a Dios y lo contaron y lo volcaron en los salmos. Así que, así como deben haber sido extraordinarios los cultos del pueblo de Israel en sus buenos momentos de cercanía con Dios, así sabemos lo extraordinarios que son los nuestros. Pero dando vuelta a las páginas, me encontré con desde el corazón de David, de donde lo dejamos la semana pasada, ¿no? Lo dejamos llorando por la muerte de Absalón y listo o dispuesto, o preguntándose qué tenía que hacer, si podía volver a entrar a Jerusalén y a retomar el reinado. A ver si se acuerdan de dónde estoy leyendo esto. El Señor no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor para los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. ¿Reconocen el Salmo? Este es el queridísimo y famoso Salmo 103. Y en el corazón del Salmo, ahí hay un reconocimiento de la debilidad, del pecado, y a la vez el reconocimiento de Dios como un Padre que perdona. Así que saben que este Salmo dice Salmo de David, casualmente. Así que creo que ahora vamos a, cuando reconozcamos, cuando encontremos un Salmo de David y lo leamos, que no nos olvidemos, ¿no?, de la persona que detrás estaba contando su historia de alguna manera y la estaba compartiendo con todo el pueblo.
Bueno, vamos a terminar ya la última parte de la vida de David. A ver, estamos en 2 de Samuel 22, vamos ahí. No, 19, perdón. Primero vamos a ir a ver 19 porque lo habíamos dejado en un momento sumamente difícil. 19 del 8, del 8, cuando estaba en la puerta de la ciudad, cuando había terminado el conflicto con Absalón, pero estaba todavía fuera. El rey se sentó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Había quedado tan mal de la muerte de Absalón que era como que no sabía qué hacer. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares. Por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían, el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos, él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país, pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? ¿Sí? Así que todas las cosas que pasaron, emocionales en esa gente que se fueron detrás de un muchacho vengativo que odiaba a su padre y que se armó una guerra entre las dos partes de Israel. Bueno, entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, hablen con los ancianos de Judá y díganles, el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? Ustedes son mis hermanos, son mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Así que todo esto era una situación emocional terrible. Y llama también a Amasá, que es el que había sido el general del ejército de Absalón, y le dice, ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas. Así que la de veces que dice eso, el valor, el amor que el pueblo tenía con David. Y después, en toda esta cantidad de pequeños episodios, aparece Mefiboset, el nieto de Saúl, el tullido de los pies que David había llevado a su mesa todos los días y que todos, debilidad tras debilidad, se había ido detrás de Absalón pensando que por ahí podía conseguir un puestito como tenía su padre, su abuelo, Saúl. Y entonces, bueno, le plantea a David, a Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? Y entonces, bueno, le dice una excusa, mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo, pero mi criado Siba me traicionó. Bueno, seguimos con los conflictos. Y entonces David le dice, no tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba, que era su mayordomo, se repartan las tierras. Y entonces David le dice, acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén, yo me encargaré de todo lo que necesites. Pero estaba buscando una frase muy linda que le dijo Mefiboset y me parece que se me escapó. Como dijo alguno alguna vez, eso no está en mi Biblia. A ver, dice, no hay nadie en mi familia paterna, dice Mefiboset, que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad?
por eso esa respuesta, no tienes que dar más explicaciones, ya he decidido. Va a seguir comiendo en su mesa, se había ido al traidor, va a seguir comiendo en su mesa. O sea, seguimos viendo la madera de David, ¿no? Está volviendo a Jerusalén, va a entrar a Jerusalén nuevamente, va a volver a palacio, va a retomar su vida después de todo eso que lo ha destrozado y sin embargo va haciendo cosas buenas a su alrededor. Y después hay otra cosa que me gustó, que vuelve a haber alguna escaramuza con los vecinos que estaban siempre, David estuvo a punto de tener la victoria completa de todos los enemigos, por eso decíamos el otro día que llegó al momento culminante, al mejor momento del reino de Israel, de lo que Dios había querido hacer. Y entonces tienen ahí una escaramuza, pero estuvo alguien con los, a ver quiénes eran estos, creo que eran los gabonitas o algunos así, pero no miré bien. Dice que en un momento David se quedó agotado, intentó matar a un gigante que iba armado con una espada nueva y una lanza que pesaba más de 3 kilos, y entonces uno de los generales del ejército lo mató al filisteos eran los filisteos como siempre. Y allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Qué preciosa esta expresión. Así que había pasado todos esos cambios, ¿no? Idas, vueltas, y sin embargo, el prestigio, digamos, el lugar, el papel, lo que significaba David, era que sus soldados lo consideraban que él tenía la lámpara de Israel, y no querían que nadie lo matara en la batalla. En relación con esto, maravillosas son las referencias para ir encontrando cosas. En el libro siguiente, en Primera de Reyes, donde ya pasó Salomón, en el capítulo 15, 5, encuentro que alguien habla de David. Así que fui a mirar, y vamos a ver qué se estaba diciendo. Era 2 o 3 reyes después. 15:5 dice, Abías ascendió al trono de Judá, descendiente de David, y reinó en Jerusalén 3 años. Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. O sea que el cronista de Primera de Reyes está haciendo esa inferencia de este rey con respecto a su antepasado. Y dice en el 4, no obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que le sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Pero David había hecho, porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías el hitita. El cronista pasó factura aquí. Bueno, pero interesante esta aparición así para hablar del rey Abías, recordar su antepasado. Muy bien, vuelvo a hacer la pregunta porque ya es hora, desde el primer día que estoy diciendo la pregunta y nunca termino de contestarla. ¿Por qué Dios amó tanto a David? Y yo no conté que la pregunta me apareció cuando en 2 de Samuel 7, miren que llegamos hasta casi el final de 2 de Samuel, pero en 2 de Samuel 7 hay una aparición y un diálogo y una oración que realmente me dio la respuesta y me dio el centro de todo este propósito de Dios con David y relación de Dios con David. 7. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio,
ya rey de todo, a Israel y Judá, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Esta era una de las cosas por las que Dios amaba a David. Nunca pensó en él primero, ¿sí? Pensaba en el pueblo, pensaba en todos los demás que se le acercaban, y también pensaba en que él tenía un lujosísimo palacio y el Señor estaba, digamos, en la representación del santuario con una carpa. Bien respondió el profeta Natán: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche, vino palabra del Señor a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. A mí se me hace un nudo a la garganta, ¿eh? Dios hablando de sí mismo para decirle a David: yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Le habló de Salomón y le habló de su posteridad. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Me imagino a Natán teniendo que pasar estos mensajes, ¿eh? Muy bien, y entonces David oró al Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? Me acordé tanto de Moisés diciendo esa misma frase: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Y prestemos atención todas las veces que él se llama siervo tuyo. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. Segunda vez que le dice Señor y Dios. ¿Qué más te puede pedir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra según tu voluntad y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios.
¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido, para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Y el final de la oración es, Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Leí todo el capítulo 7 de 2 de Samuel para leerlo todas las veces que necesitemos recordar cómo es Dios con un hijo que se siente su siervo y que cuando peca vuelve arrepentido a pedirle a Dios que lo restaure. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo terminé de leer esto, si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Yo pensé, pero si se estropeó, tuvo a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam se dividió, y Judá por un lado, Israel por el otro, se pelearon, hubo reyes malísimos y reyes buenísimos. ¿Cómo es que bendecirá la dinastía de David para siempre? Bueno, alguno me estará queriendo matar por decir eso, pero es la verdad de lo que me pasó. Entonces dije, ¿cómo fue esto? Y me acordé que en Mateo 1 tenemos un resumen de las dinastías del pueblo de Israel. Sabio Mateo, para gente como yo que se confunde. En Mateo 1, 6, dice, David fue el padre de Salomón, Salomón padre de Rom, y viene toda la dinastía. Y la dinastía de los reyes de Judá, que eran de la familia descendiente de David. Salomón, después Roboam, Abías, Asa, buen rey, Josafat, buen rey, Joram, no me acuerdo, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, gran rey, Manasés, Amón, Josías, y después vino la deportación a Babilonia. Esto era la dinastía de David. Y después de la deportación sigue con otros nombres más desconocidos, Jeconías, Ataliel, Zorobabel, ese es conocido, y sigue Aquín, Eliud, Eleazar, Matán, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, en el cual nació Jesús, llamado el Cristo. Miren la manera de ponerlo de Mateo. Claro, por eso a Jesús lo llamaban hijo de David, de la dinastía de David. Pero el hecho de que fuera tan duro, tan difícil, tan cambiante, con tanta traición de esa dinastía de David, pero esa dinastía de David Dios cumplió y de él es que llegó a nacer Jesús, de su descendencia. Así que creo realmente que esta es la respuesta, todo este diálogo de Dios diciéndole a Natán y de David, no le dijo a Natán que le dijera a Dios, David oraba a Dios y le hablaba
y le reconoció con toda la humildad que él tenía frente a Dios. El lenguaje, la manera de hablarle, el considerarle siempre su siervo, todo el tiempo diciéndole la gratitud por lo que él había hecho. En ningún momento él se sintió engrandecido o delante de los demás tuvo actitudes soberbias, ¿sí? Y en todos sus errores volvió a Dios para buscar que Dios lo perdonara, y eso apareció en todos los salmos que dejó escrito y en toda la historia que nosotros le hemos visto. Así que bien, capítulo 7 de Segunda de Samuel, maravilloso hito que cierra en nuestra comprensión lo que fue este gran hombre que Dios preparó para servirle, para unificar a Israel y para que después, como siempre, el hombre hiciera su voluntad, aún teniendo este gran Dios. Bueno, y terminando el libro el segundo libro de Samuel, tenemos famoso capítulo 22, que ustedes recordarán que es que después fue tomado por los compaginadores de los Salmos, fue tomado de acá. Los libros de Primera y Segunda de Samuel fueron escritos antes que se compaginaba el Salterio, porque los salmos tienen incluso, hay salmos que son después del exilio, así que ahí se empezó a juntar todo lo que había y aparecieron los salmos de David, y este capítulo 22, leo un poquito, es exactamente igual, el mismo texto tomado del Salmo 18, ¿sí? El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Y miren que si necesitó escondite en su vida. Él es mi protector y mi salvador, tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Y dónde estaba el versículo famoso? Ahí viene un antropomorfismo, una representación ahí de Dios como volando por los cielos. Y después en el 17, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. ¿Se acuerdan del mensaje de Sebastián hace unas semanas? En uno de los primeros en esta larga cuarentena, hablando de la concepción en la vida de uno de que Dios a uno lo saca a un lugar espacioso, aunque esté encerrado en la casa. Bueno, es largo el Salmo 18 y en este caso el capítulo 22, donde David le dice, pero eso de por qué Él se agradó de mí. Vivir con el Señor sabiendo que Él se agrada de uno cuando le es fiel, ¿sí? Bueno, me encantó, usamos 4 días para hacer este recorrido por la vida de David y espero que nadie lo deje ahora 10 años sin volver a leer estos libros, los libros de los reyes, los libros, especialmente la vida tan azarosa de David, porque la tenemos contada con tanto detalle, como para no olvidarla, como para volver a leerla y aplicarla a nuestra vida en los momentos que necesitemos. Los de buscar lugares espaciosos, lo de recordar siempre que Dios es fiel, y que Dios se agrada de uno. Esto me hace acordar la de veces que el pastor Carlos a la mañana lo recuerda, ¿sí? Así que la vida de David es un ejemplo de relación de un hombre con Dios que está dispuesto a que Dios haga todo lo que tiene en su plan, para el pueblo, para el mundo, para nosotros, que vamos a leerlo tanto tiempo después, sabiendo que el mismo Dios fiel es el que sigue estando hoy, mirando y
y cerca de todo aquel que se acerque a Él. Bueno, mañana vamos a cambiar, vamos a venir con alguna novedad y empezaremos otra serie. Que Dios los bendiga, que terminemos todos muy bien este día.